Entonces, dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Luego dice, los objetivos para hoy que vamos a aprender es a diferenciar las clases de fe. No sé si puse eso en el siguiente. Sí, aprender a diferenciar las tres clases de fe según el Nuevo Testamento y comprender que el quebrantamiento unido a una confianza plena en el Señor es la oportunidad para que se manifieste en nosotros la mansedumbre, desarrollar la capacidad de controlar el ánimo, superando cualquier debilidad y identificar las cosas que afectan negativamente nuestra vida. Entonces vamos a ver la próxima semana vamos a ver los dones, pero hoy vamos a ver las últimas manifestaciones de lo que es el fruto del Espíritu. Entonces vamos a hablar de la fe. Tenemos que entender claramente que la fe, hay tres clases de fe que vamos a ver al ratito, pero por el momento vamos a ver que la fe significa en esta parte como fruto del Espíritu, significa fidelidad. Número uno, la fidelidad de Dios, que Él nunca deja nunca nos va a fallar, sino que siempre va a estar con nosotros, número uno, y que esa misma fidelidad Dios quiere que mostremos hacia los demás. Porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero luego dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, lo que Dios está esperando de nosotros es que nosotros tengamos la plena confianza de que Él es fiel. Recuerdan cuando Jesús dijo, nunca los dejaré. La fidelidad de Dios está siempre con nosotros. Entonces, el fruto de la fe equivale a depender continuamente de la fidelidad de Dios. A depositar nosotros nuestra confianza en Él, nosotros nos quitamos de toda ansiedad en nuestras vidas. Por eso es que Pablo dijo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. En otras palabras, tenemos que entender que la fidelidad de Dios siempre va a estar presente. Él es fiel, Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar, pero nosotros tenemos que aprender a tener esa comunión con el Espíritu Santo de tal manera que podamos entender que Él no nos va a dejar, que Él va a estar con nosotros y que nosotros también debemos de permanecer fiel con Él. Por ejemplo, algunos ejemplos que tenemos en la fe es que Jesús, ¿se recuerdan en el Getsemaní? Dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. En otras palabras, si las cosas no son como yo quisiera que fueran y no tengo otra opción, haz lo que tú quieras. Se llama la fidelidad de Jesús hacia Dios, sabiendo de que Él, aunque no entendiera, aunque estaba pasando por un momento difícil, Él sabía que podía seguir confiando en Dios a pesar de no entender las circunstancias que estaba pasando, aunque Jesús sabía porque era una misión de salvar. Lo que nos enseña es que cuando nosotros aprendemos la fidelidad de Dios, debemos de entender que en momentos difíciles, en momentos complicados, nosotros debemos de mantener nuestra confianza en Dios, sabiendo que de cualquier prueba Él nos va a sacar. Por ejemplo, también está Abraham. ¿Se recuerdan de Abraham? Pasó 25 años esperando la promesa, pero se mantuvo fiel porque sabía quién lo había prometido. En otras palabras, cuando tú tienes una promesa de Dios, cuando tú estás en los planes de Dios, aunque las cosas no estén caminando en la dirección que tú crees que, no es, que están caminando o que están contrarias a lo que estabas pensando, recuerda, si tienes fe y permaneces fiel, Él va a manifestar su poder, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se recuerdan también de Daniel? Cuando fue puesto en el foso de los leones, dijo, mi Dios puede librarnos, pero si no lo hace, no nos arrodillaremos a otros dioses. En otras palabras, está diciendo, Dios puede librarme de los leones,
Pero si aún no me librara, de todas maneras, nosotros no vamos a adorar a otros dioses porque nosotros somos fieles a Dios. O sea, se llama fidelidad. Hay un cántico que yo cantaba antes, los que me vieron cantar se van a recordar de mí, de tu fidelidad. Ese se convirtió en un himno para mí. Una cosa que yo siempre que la cantaba sentía la presencia de Dios porque en los momentos más difíciles que yo viví pude ver la fidelidad de Dios. Y cuando yo veo la fidelidad de Dios, me hace quererle ser fiel a Dios también. Y entonces, eso es lo que se trata de aprender en esta charla. Entender que tú como hijo de Dios tienes que permanecer en la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te revela que Él es fiel. Y si es fiel, si Él es fiel, nada de lo que te pase va a pasar por casualidad, sino que Dios va a tener el control en tu vida. Entonces, sigamos a la siguiente, que dice 3 clases de fe en el Nuevo Testamento. Número 1, la fe nos permite, la fe dada por Dios para conocer a Dios. O sea, veamos en Romanos que dice 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de Dios que Dios ha distribuido a cada uno. La fe que nos permite vivir una vida cristiana. Debemos de entender nosotros que la vida cristiana requiere fe y que nosotros no tenemos que tener un más alto concepto o creernos más que otros. Luego viene la fe como un don de Dios, pero dice, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Más adelante, en los dones del Espíritu Santo, vamos a ver el don de fe, pero ahorita solo lo estamos viendo rápidamente. Y luego la fe como fruto, que está relacionada con el carácter del cristiano. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. O sea, lo que quiere decir es que lo que está tratando del Señor de enseñarnos es que el fruto de la fe es la fidelidad que nosotros debemos de tener hacia Dios, hacia los demás, saber que el cristiano es probado en medio de las dificultades, pero que esas dificultades realmente es la puerta hacia las grandes conquistas que el Espíritu Santo nos quiere llevar. Entonces, cuando nosotros pasemos pruebas, lo que yo predicaba el domingo, cuando vienen las pruebas, cuando viene la dificultad, el diablo viene a susurrarnos tratando de sacarnos de los planes de Dios. Y empieza a decirnos, sabes que Dios te olvidó, Dios te abandonó. Si Dios te amara, no estuvieras pasando esta prueba que estás pasando. Si Dios estuviera contigo, no estuvieras sufriendo. Entonces, si nosotros le creemos y empezamos a ser infiel, lo que el diablo quiere es hacernos, empujarnos a que nosotros pequemos. Porque en 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando Pablo escribió esta parte de la escritura, se encontraba prisionero en Roma, esperando ser ejecutado. Además estaba enfermo. Entonces, en medio de todas esas situaciones difíciles que a veces él estuvo pasando, él podía mantenerse firme y decir, aunque estas dificultades vengan, yo no me voy a mover de lo que yo he creído, de mi llamado que tengo. Déjeme decirle algo a ustedes rápidamente aquí. 100 años, póngale, yo le doy ejemplo a veces a la gente. Le digo, 100 años que tú sufrieras en esta vida y te fuera mal, fueras pobre, fueras enfermo, vivieras sufriendo, pero tuvieras a Cristo, 100 años no es absolutamente nada comparado con la vida eterna. O sea, en otras palabras, nosotros, todas las pruebas que podamos pasar en esta tierra no son lo suficientemente grandes para alejarnos de la salvación que Dios nos ha dado.
Entonces, ¿qué quiere decir? Debemos nosotros de permanecer fieles a Dios, porque dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. El carácter de cristiano es probado cuando nosotros enfrentamos situaciones, ya sea pruebas, tormentas, pero también es probado cuando se nos asignan ciertas cosas. En este versículo que les acabo de leer, el mayordomo tenía que saber dirigir el dinero que se le había dado. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de aprender a ser fieles, que no tomemos nosotros la iglesia simplemente como un añadido a nuestra vida. Añadido significa como quien dice, bueno, si lo tomo bien, si no lo tomo, no pasa nada. No, tenemos que saber que si nosotros somos fieles en lo poco Dios nos pondrá en lo mucho. Si nosotros empezamos a ser ujieres, debemos ser los mejores ujieres. Si nosotros nos mandan a limpiar, limpiar de la mejor manera. Ser fiel en lo poco para podernos llevar a lo alto, a lo grande, porque a veces nosotros queremos aspirar a cosas grandes, pero realmente no hacemos las cosas pequeñas. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que aprendamos la fidelidad. Por ejemplo, yo llevo 32 años de casado y le he sido fiel a mi esposa. ¿Sí me está entendiendo? Le estoy fiel a mis hijos, le estoy fiel a la iglesia. Yo tengo a la misma fecha, la misma 32 años de estar en la iglesia Camino al Cielo y he sido fiel a mi iglesia. He visitado otras iglesias, he ido a otras, pero nunca he tenido la tentación de decir, ¿será que esta es mejor? No, somos fieles. Dios espera que nosotros manifestemos la fidelidad a todos los que están alrededor. Si tú dices que eres amigo de alguien, tienes que ser fiel a esa persona. La fidelidad se tiene que ver en todas las cosas que nosotros hagamos. Ahora, pasemos ahora a la mansedumbre. Creo que el tiempo se me está yendo un poco. La mansedumbre significa fuerza bajo control, reacción ante mis impulsos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice que la mansedumbre viene de la palabra, viene del griego praotes, que significa controlar su fuerza. Ok, hay que entender bien lo que es la mansedumbre. Algunas personas piensan que mansedumbre es ser dejado. Yo agachar la cabeza, que todo el mundo haga conmigo lo que quiera. Y pareciera que la mansedumbre es un símbolo de debilidad. Sin embargo, eso no es cierto. Y para que entendamos lo que es la mansedumbre, tenemos que entender, bueno, los que les gustan las películas del oeste, hay películas donde de repente los antiguos iban y los caballos eran salvajes y de repente había un semental que era tremendo, que nadie lo podía dominar. Entonces ellos lo buscaban, lo lograban capturar, lo amaestraban y empezaban a usarlo. Ahora, la pregunta era, ¿ese semental perdía su fuerza porque ya estaba dominado? No, nunca perdió su fuerza. Simplemente que la fuerza, en lugar de ser un salvaje, era dirigida. O sea, el semental no pierde su fuerza, no pierde su velocidad, sino sencillamente la está dirigiendo hacia algo. Lo mismo sucede con la mansedumbre. Cuando nosotros tenemos ese ímpetu, esa fuerza, nosotros cuando es sometida o dirigida por el Espíritu Santo, toda esa mansedumbre es encaminada a lograr algo. O sea, la llave o la clave para conquistar el mundo es ser manso. La mansedumbre no significa debilidad, sino que es fuerza bajo control. En otras palabras, ¿cuáles son los beneficios de la mansedumbre? Pasemos al otro. Los beneficios es que, número uno, es la mansedumbre apacigua el conflicto, es como desactivar la bomba en cualquier relación. Dice la palabra blanda, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra amable calma la ira, la grosería provoca violencia. La mansedumbre significa tomar tu fuerza en control. En otras palabras, quiere decir que cuando alguien te quiera herir, te quiera provocar, tú tienes que soltar una palabra suave. Me recuerdo un día, yo tenía un cuñado, él ya no vive, yo tenía un cuñado que él era muy enojado, muy agresivo. Y yo estaba casado con Eva cuando un día me llamó por teléfono, estaba tomado
y me dice así enojado, con gritos, ¿cómo estás tratando a mi hermana? Entonces, en el momento usted sabe si usted es manso o es agresivo. Entonces, en el momento yo me detuve y le dije, ¿sabes qué? Tu hermana me trata muy bien a mí. Y esa palabra blanda se rió y dijo, wow, ahora sí me dijiste algo claro, me dice. Entonces, la palabra blanda siempre cambia, puede detener los conflictos. Nosotros necesitamos la mansedumbre dentro del matrimonio para no contestar agresivamente, para no hablar fuerte. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos dentro de la vida cristiana, que el Espíritu Santo tome control de nuestras emociones y no seamos agresivos en esa situación. Recuerde que la mansedumbre es tomar el control de nuestras emociones y no contestar. Hay personas que dicen, hermano, es que a mí me dicen algo, una palabra, yo contesto 4 o 5. Sí, pero porque no es manso. Cuando usted tiene la presencia del Espíritu Santo, empieza a cambiar. Entonces, la mansedumbre también desarma a los críticos. Entre más exitoso es una persona, más críticos tendrá. Pero si nosotros luchamos y logramos algo, déjame decirte, siempre va a haber gente que quiera llevarte la contra, porque es más fácil, y esto sucede mucho dentro de las personas que se acaban de convertir a Cristo. Cuando se convierten a Cristo y van al trabajo y dicen que van a la iglesia, empiezan a provocarte para enojarte, para que digas algo malo y se burlen de ti. Entonces, cuando tú te mantienes tranquilo, te mantienes sereno, entonces la vida cambia, la vida es diferente. Entonces, no sé si les contaba la vez pasada a ustedes que cuando yo empecé a trabajar me dijeron, ¿tú qué religión tienes? Yo le dije, soy cristiano. Entonces me dice, ¿eres de los hipócritas? Yo le dije, pues no sé cuáles son esos. Lo único que yo sé es que soy cristiano. Y esa palabra blanda siempre cambia a las personas. Entonces, la mansedumbre también es persuasiva. ¿Qué quiere decir persuasiva? Habilidad para convencer. Dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Las palabras mansas, blandas, persuaden. Escuche bien, los gritos no funcionan, solo crean miedo y rencor. Nunca soy persuasivo cuando soy agresivo. Hay personas que hoy están confundidas porque dicen, entre más grita, qué buen líder es. No, el buen líder no grita, sino que con su ejemplo lo van siguiendo las personas. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando yo soy agresivo, lo único que estoy mostrando es mi debilidad. Otra de las cosas que tiene la mansedumbre es que es atractiva. Yo atraigo lo que soy, no lo que quiero. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La mansedumbre es atractiva. Cuando tú eres una persona tranquila, calmada, que tiene control de sus emociones, siempre va a haber gente que va a ser atraída hacia ti, van a querer hablar contigo, van a querer estar contigo, porque hay personas que no les puedes decir nada, que se enojan de todo. Entonces tenemos que aprender para entender, la fe significa fidelidad, la mansedumbre significa controlar nuestras emociones. Y ahora viene la templanza. La templanza es autocontrol, dominio propio de las pasiones o deseos de la carne. En otras palabras, es abstención de todo aquello que me pueda afectar negativamente en mi vida. En otras palabras, se podría decir, es la moderación o el balance en los apetitos e impulsos de la carne. Porque dice la palabra que es manifiesta las obras de la carne. Por lo cual dice, te recomiendo que avives el fuego de Dios que hay en ti, que fue dada por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Entonces, una vez más, fe significa fidelidad. Luego, mansedumbre significa control de mis emociones. Y ahora la templanza significa el control de mi mente, de mis pensamientos hacia las cosas que son carnales. O sea, es la habilidad que debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo para no dejarnos controlar por las pasiones. ¿Se recuerdan que el diablo nos ataca en la mente, los malos pensamientos?
Dice la palabra de Dios que debemos de pensar en todo lo honesto, todo lo bueno. Otra de las áreas que tenemos que cuidar es la lengua, en no hablar más de lo que debemos de hablar, en saber qué decir. Porque a veces uno de los problemas más grandes que hay dentro de las familias es que una palabrita que se diga se crea un caos dentro del matrimonio. Y Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Entonces, para los griegos lo que significaba era orden y balance. Entonces, lo primero que debemos de hacer nosotros es conocer cuáles son nuestras debilidades. Mucha gente dice, es que no puedo dejar esto. Yo le hago una pregunta. Yo siempre he dicho una cosa a las personas. Para romper maldiciones, tienes que aprender, saber quién es tu papá, quién es tu mamá y cuáles eran las debilidades de ellos. Luego hacer un análisis. Si tu vida está reaccionando como ellos reaccionaron, porque aunque ellos no eran cristianos y ahora son cristianos y tú eres cristiano, a veces hay reacciones como eso. Entonces, yo tengo que ver qué era lo que les afectaba a ellos, cuáles eran las debilidades. Por ejemplo, yo le voy a contar, mi padre era mujeriego, tenía muchas mujeres. Yo tengo hermanos, yo no sé ni cuántos hermanos tengo, pero la verdad es que él era mujeriego, tenía muchas mujeres, era un hombre tremendo. Y yo a los 15 años, sin conocer lo que es romper maldiciones ni nada de eso, yo tomé la decisión y dije, yo no voy a ser como mi padre, yo voy a ser diferente. Mi padre era mujeriego, yo voy a ser fiel a la novia en ese tiempo, 15 años tenía yo, y luego cuando me case voy a ser fiel. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese tiempo había muchas mujeres que me perseguían, como que querían que se hiciera la maldición, continuara. Pero yo sabía que esa era algo que venía en mis generaciones y que debía de cortar. Entonces, ¿qué debemos de hacer para nosotros tener la templanza y tener el control de nuestros impulsos? Entender quiénes eran nuestros antepasados y no ir en ese mismo camino. Si tu padre era borracho, aléjate lo más pronto de lo que es el licor. Si fumaba, aléjate, no juegues, no toques, no hagas nada, no trates de volver atrás, porque la templanza significa el control ante las tentaciones, alejarnos de ellas. No hagas como aquel que dijo, voy a ir a la cantina a evangelizar. Nunca vas a ganar a nadie así. Déjame decirte. Entonces, la templanza lo que sugiere es que está relacionada con la prudencia, o sea, como algo distintivo del cristiano. O sea, se concreta en el comportamiento que nosotros debemos de tener como cristianos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que nosotros debemos de aprender a tener el control de las tentaciones. Si sabes que cierto programa te está tentando, hay que evitarlo. Si sabes que las redes sociales te llevan a otro lado, déjame decir, tienes que dejarlo sencillamente. A veces decimos, una vez me dijo un muchacho, me dijo, estoy luchando con la pornografía, no sé cómo hacerle. Y decía, ¿usted quiere orar por mí para que se rompa esa maldición? Mira, le digo, yo voy a orar por ti, pero lo que significa, lo que necesitas hacer es desconectar el internet de tu computadora y ahí se acabó el problema. Y no estar más en eso. Hay cosas sencillas que nosotros podemos hacer para evitar, pero si nos hace falta la fuerza de voluntad, tenemos que pedirle al Señor aplicar la sangre de Jesús del Getsemaní, cuando Jesús derramó gotas de sangre, porque ahí fue donde le devolvió la voluntad al hombre y decirle, Señor, yo no puedo con esta debilidad. Necesito que tu sangre me dé fuerza, me dé ese deseo de poder dejar esta situación y romper toda ese placer que produce el pecado en tu vida para que tu vida sea transformada, porque lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a ser verdaderos cristianos. Yo soy un poco exigente en la vida cristiana. Yo cuando estoy hablando con líderes, a mí me gusta que el líder tenga esa característica. No podemos seguir siendo líderes y teniendo el mismo carácter de antes, enojados, gritones, malhumorados. Eso no es de un cristiano. El verdadero cristiano tiene todo bajo control, sabe que se puede alterar, pero no puede llegar a los extremos. Podemos enojarnos sin llegar a pecar. Podemos tener situaciones difíciles, pero sin llegar a otro camino. Entonces, en conclusión, porque el tiempo se está yendo, tenemos que ver que estos últimos dones, la fidelidad, Dios quiere que seamos fieles porque Él es fiel.
Luego Él quiere que nosotros tengamos, seamos mansos, que significa toda nuestra fuerza bajo control. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado vivir, pero a mí me ha pasado varias veces que hay personas que son agresivas y quieren que uno caiga en la trampa de ellos. Pero cuando hay autocontrol, yo no dejo que eso me domine, no dejo que puedan. Una vez una persona me quiso gritar y era supuestamente un líder, ¿no? Y cuando él está haciendo eso, yo lo paro y le digo, mira, le dije, yo nunca te he gritado, así que tú no me puedes gritar a mí. Yo te he respetado siempre y tú no puedes faltarme el respeto. Si me vas a gritar, no me hables. Y eso lo calmó y lo tranquilizó. Uno no se puede ir a la agresividad igual que la otra persona. Tenemos que aprender que la mansedumbre es fuerza bajo control. No es que yo sea tonto, no es que sea dejado, no es que pasen sobre mí. No, no. Decirte, yo no te contesto porque yo soy cristiano y no puedo hacerlo. Gritar como tú me estás gritando. Y luego lo último que estábamos hablando acerca de la templanza es tener el control hacia las pasiones, hacia las debilidades que a veces hay en nuestras vidas, no dejarnos doblegar por las cosas que a veces vienen en nuestras vidas, porque el enemigo lo que quiere es apartarnos, alejarnos del Señor. Por eso es que la Biblia dice que el espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. ¿Por qué? Porque no pueden mezclarse. Tenemos que aprender que si el Espíritu Santo está con nosotros, nosotros podemos dominar la carne. No puedes decir, es que mi padre era débil y yo también soy débil. No, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Si tenemos una maldición generacional, tenemos que orar y decirle, Señor, toma el control de esto. Yo no puedo hacerlo y Él lo va a hacer. Porque dice la palabra en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos, si buscamos la presencia de Dios, Él nos puede ayudar a salir de todas esas situaciones. Así que déjame orar por ti para terminar la clase y pedir a Dios que Dios tome el control de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada persona que en este momento está en esta clase. Yo te pido tu poder sobrenatural. Yo aplico la sangre de Jesús de Nazaret sobre cada vida para que te puedan tener autocontrol, para que puedan tener dominio sobre las pasiones de pecado, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que tu mano y tu poder son sobre ellos y que tú los sanas, tú los liberas, tú los restauras y que así como tú eres fiel con ellos, ellos serán fieles contigo porque tú los amas. Padre, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Dejamos a Ana Marisol. Gracias, hermano Marvin. Excelente clase. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la segunda clase de esta noche y hoy hablaremos acerca de la compasión. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar acerca de la compasión? ¿O cuántos en algún momento han sido compasivos con aquellos que están a su alrededor? ¿O quizás alguien fue compasivo con ustedes? La compasión es un tema que abarca muchos aspectos y hoy vamos a aprender lo que nosotros como futuros líderes, ustedes como futuros líderes, deben de poner en práctica cuando ganen aquellas personas para Cristo. Jesús mismo es el ejemplo más grande que nosotros podemos tener con respecto a la compasión. Jesús dejó su trono, dejó todo y vino a la cruz a morir por cada uno de nosotros. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a Él no le importó nada de eso. Entonces, si Jesús dio su propia vida para que ahora nosotros podamos vivir una vida en paz y en gozo, ¿cuánto más nosotros podemos hacer o cuánta más compasión podemos tener por aquellos que están a nuestro alrededor? Y para ello vamos a hablar de 4 objetivos en esta noche que pretendo que logremos al final de la clase. Y uno de ellos es tener como principal motivación para realizar la obra de Cristo, la compasión por quienes no lo conocen. Usted y yo ya conocemos de Jesús, pero allá afuera hay mucha gente que no lo conoce.
Por lo tanto, esa compasión debe estar muy fuerte en nuestro corazón. Ayudar a otros dirigiéndonos en el proceso de sanidad interior. Si usted hoy está aquí es porque alguien se tomó el tiempo de invitarlo, ¿cierto? Entonces, ese proceso es el que usted también debe llevar a cabo con aquellos que Dios va a ir poniendo en su camino. Y saber aplicar la sangre de Cristo y el poder consolador del Espíritu Santo de manera correcta en cada situación que lo amerite. Van a haber diferentes situaciones, diferentes dificultades, pero usted como un buen líder lleno del Espíritu Santo, usted va a poder tomar las mejores decisiones o aplicar la solución correcta en cada situación que se le presente. Los 4 puntos de los que vamos a hablar en este tema son los siguientes: sanidad de las heridas emocionales, libertad de toda tristeza, la medicina divina. ¿Cuál es la medicina divina? Y cuidado del nuevo creyente. A todos nos gusta que nos cuiden y yo sé que el líder de ustedes los ha estado cuidando desde el momento que los invitó a la iglesia hasta este momento. Y usted también debe hacer lo mismo con aquellas personas que usted evangelice. Es por eso que vamos a empezar a hablar ahora acerca de la base bíblica que tenemos para desarrollar este tema, y está en Lucas 10, versículos del 33 al 35. Pero les invito que en casa ustedes puedan leer desde el versículo 25 hasta el 37, para que ahí puedan conocer un poquito más acerca de toda esta parábola, y es la parábola del buen samaritano. ¿Han escuchado hablar de la parábola del buen samaritano? La cual nos deja una tremenda enseñanza. Dice en el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a ¿qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esta historia dice de que un hombre iba bajando y luego fue atacado por unos ladrones que prácticamente lo dejaron medio muerto, tirado en el camino. Pero en ese momento pasa este hombre, el samaritano, y entonces él dice que fue movido a misericordia, tuvo compasión de aquel hombre y decidió ayudarlo. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido, o sea, Jesús ha venido para que tengamos vida. ¿Y para que tengamos vida en qué? En abundancia, no una vida mediocre, no una vida en la que vamos a pasar llenos de problemas, de dificultades, de tristeza, no, una vida en abundancia. Van a haber problemas, pero nosotros vamos a tener el gozo de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino, ya dio su vida por cada uno de nosotros. Sanidad de las heridas emocionales. Sanidad en las heridas emocionales. Este es un tema que personalmente me gusta, porque si se dan cuenta, nosotros muchas veces nos herimos, ¿verdad? Alguna parte de nuestro cuerpo. Y cuando nos herimos, lo primero que hacemos es ir a buscar un antiséptico para ponernos en esa herida, para que esa herida no se vaya a infectar. En Jeremías 30, versículos 12 al 13 dice: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. ¿En algún momento de tu vida te has sentido que no hay una solución para tu problema? ¿Que no hay una medicina que pueda sanar el dolor que estás sintiendo? Pero hay una medicina, y esa medicina nos la da la palabra de Dios. En la siguiente ilustración, en la siguiente foto, quiero que vean ahí una persona con su rodilla herida, y por el otro lado vemos a otra persona donde ya fue suturada esa herida.
el problema es que nosotros le damos menos importancia a la sanación de las heridas internas. Y muchas veces vamos por la vida llenos de heridas y esas heridas van rompiendo nuestro corazón, nos van llenando de odio, de rencor, de tristezas, de depresiones. Y si no tratamos bien esas heridas que tenemos, esas heridas van a causar que usted no pueda tener una buena relación con aquellas personas que están a su alrededor. ¿Qué pasaría si esta persona que se hirió su rodilla no hubiese sido tratada de la mejor manera? Hubiese tenido una infección muy grave. Entonces, cuando una persona sufre una herida, inmediatamente necesita tomar acción. Quizá usted ahora mismo esté pasando por una dificultad difícil, porque el enemigo, una de las estrategias que utiliza es entrar de manera sutil en la vida de cada uno de nosotros y silenciosamente ir ganando terreno y terreno hasta que llegue un momento en que él se apodera de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y estamos tan enfocados en aquello que nos hicieron, en aquello que nos causó daño, tal vez cuando fuimos niños, pero como no hemos tenido un trato especial para esa situación que vivimos, entonces no encontramos la solución a nuestro problema. Y algo muy común es que las heridas del alma muchas veces son ocasionadas por ¿quiénes? Por las personas cercanas a nosotros, muchas veces por tu cónyuge, por tus hermanos, a veces por los mismos padres, por los hijos, por las personas cercanas, por esas amistades en las que tú en algún momento depositaste tu confianza y te traicionaron. Pero hoy Dios quiere romper con todo eso. Hoy Dios quiere darte una sanidad en todas esas heridas emocionales. Hoy Dios quiere darte un nuevo comienzo. Hay un antes y un después de cuando nosotros conocemos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el propósito divino de Jesús para cada uno de nosotros es de completa paz, que vivamos libres de toda opresión. Cuando Jesús nos creó, nos hizo seres integrales. Y dice en Jeremías 33:6, he aquí, yo les traeré sanidad y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Declare esa palabra ahora para usted. Diga, Dios hoy tiene esa sanidad para mi vida, esa sanidad para la vida de mi familia, esa sanidad para mi matrimonio. Él dice que Él nos curará, nos revelará abundancia de paz y nos revelará la verdad, porque usted y yo ya no podemos seguir viviendo bajo las mentiras del enemigo, donde quizás te está diciendo, tú no puedes lograr esto, mira que tú no vas a solucionar a ese problema familiar, tu situación económica o esa herida que traes en el corazón, ese fracaso, tú vas a volver a fracasar. No, hoy Dios dice, quizás no había remedio, pero ahora que tú estás en los caminos del Señor, Él dice, yo te voy a traer sanidad, yo te voy a dar esa medicina. ¿Por qué? Porque Él es un ungüento que está en nosotros si nosotros abrimos nuestro corazón a Él. Pero de cada uno de nosotros depende empezar a tener una relación directa con Él. Cuando Dios nos creó, nos hizo seres integrales. Dios nos creó a cada uno perfectos. Él nos hizo, dice, hechos a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, nos hizo seres perfectos. Nos dio espíritu, alma, cuerpo. En el alma es donde están todas las emociones y la voluntad. Ahí se encuentra la totalidad del ser humano. Pero en el alma es muchas veces donde está almacenado también todos aquellos sentimientos negativos que cada día están destruyendo nuestra vida. Pero hoy el Maestro está aquí para darnos la sanidad en el corazón, en esa área donde tú necesitas una restauración completa. El doctor quiere hacerte una cirugía de corazón abierto. Tú solo tienes que decirle, Señor, aquí está mi corazón, mira esas heridas que tengo, mira esas cicatrices que tengo, quiero sanar de todo esto. Dios te puede hacer una cirugía y darte un corazón completamente
renovado, un corazón nuevo, donde ya no va a haber más odio, rencor, tristeza, depresión, sino amor. Va a haber compasión. Tú vas a ver las cosas no con tus ojos naturales, sino con tus ojos espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que mora en ti, porque tú ahora tienes un corazón conforme al corazón de Cristo. El siguiente punto es la libertad de toda tristeza. ¿Han escuchado ustedes a personas que siempre están hablando puras cosas negativas o de tristeza? Y aunque tal vez tengan todo, tal vez tienen salud, buena salud, tienen a sus hijos, un trabajo, una casa donde están viviendo y todo, pero siempre están hablando de tristeza. Quizá nosotros mismos éramos así antes, pero hoy Dios quiere darnos un pensamiento diferente, darnos libertad de toda tristeza. ¿Por qué? Porque no podemos decir que le servimos a un Dios vivo, grande y todopoderoso y vivimos llenos de tristeza, llenos de amargura, llenos de depresión. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros? Si dice que Dios es amor, si dice que Dios es misericordia, entonces todos esos sentimientos tienen que salir de nuestra vida. Y en este momento te voy a pedir lo siguiente, a los que están tomando nota, piensa en este momento en alguna persona o algunas que conozcas y que siempre están hablando de sus desdichas o fracasos. Ok, piénsalo rapidito. Si ya lo pensaste en esa persona, escribe ese nombre en tu libreta. Si no tienes libreta en tu tablet o donde lo tengas, o tenlo en tu mente y después de la clase, tú vas a ir y vas a orar por esa persona. Vas a orar para que desde ese día, esa persona, a través de tu oración, pueda empezar a recibir una sanidad en su alma. Y tu meta va a ser orar por esa persona, ser intencional para poder hablar con esta persona y poder invitarla a que esta persona pueda tener un encuentro real y verdadero con Dios. No sé si los que están aquí en este primer encuentro que fueron, yo sé que tuvieron que haber experimentado algo diferente en sus vidas, porque es mentira que cuando uno va al encuentro puede seguir siendo igual. No, en el encuentro suceden cosas sobrenaturales y quien diga que no necesita ir a otro encuentro. Yo personalmente fui a 3 encuentros y fui a un cuarto encuentro, pero en el cuarto encuentro yo sentía que yo ya estaba sana, que ya había sacado todo lo que había dentro de mí. Y es por eso que yo quiero motivarles a que si ustedes aún tienen algo ahí dentro de su corazón, ahora viene un próximo encuentro para que ustedes puedan volver a ir. O si el encuentro fue de bendición a tu vida, que tú puedas invitar a alguien y decirle, hey, ven, yo sé que si tú vas a este encuentro, tu vida va a ser transformada. Y hoy tengo el testimonio de una persona que a través del encuentro su vida fue transformada y deseo que sea de bendición también para ti y que sea de motivación. Mi nombre es Jorge Romero. Eh, Quería hablar acerca del encuentro. Eh, Tenía muchos problemas en mi vida anterior. Estaba padeciendo por depresión, ¿verdad? No le tenía sentido a la vida y, y realmente no sabía qué hacer. Nada más que por la gracia del Señor, ¿verdad? El Señor Jesús me tocó mi corazón, ¿verdad? Y pude conocer a Marisol y ella me invitó al encuentro y transformó mi vida, ¿verdad? Ahí pude sanar mis heridas, pude entender muchas cosas y tener muchas respuestas acerca de lo que pasaba en mi vida, ¿verdad? Y yo les invito cordialmente, ¿verdad? Que se animen, que vengan, ¿verdad? Que si tienen la oportunidad de poder estar en el encuentro, lo hagan de todo corazón, ¿verdad? Porque transforma la vida de uno. Es un antes y un después, ¿verdad? Y trae muchas bendiciones a la vida de uno. Ahí sanan las heridas, puede encontrar uno muchas respuestas que el mundo y la vida no da, ¿verdad? Y que ahí uno empieza a entender muchas razones por las cuales uno a veces está mal. Entonces, si pueden, los motivo, no
pierdan tiempo en ni un segundo, ¿va? Solo vengan y estén y dense la oportunidad de poder estar en el encuentro. Va a ser de mucha bendición, de mucha salvación para sus vidas. Y la sangre de Jesús nos protege y nos sana de todas las heridas que tenemos. Pero tenemos que venir a Él, ¿va? A la cruz, para poder entender y saber el amor que tiene Jesús para nosotros. Se los agradezco y le pido a Dios, ¿va? Y voy a estar orando, ¿va? Para que todos los hermanos que puedan estar, ¿va? Puedan llegar, ¿va? Y que la palabra llegue a sus vidas, ¿va? Para que pueda transformar sus vidas, las vidas de su familia, de sus seres queridos, ¿verdad? Y de las personas que los rodean. Amén. Gracias, hermano Jorge, por ese testimonio. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio que contar a través de lo que ha vivido en el encuentro. Y yo les motivo a que si necesitan volver a ir a ese encuentro, vayan nuevamente, inviten a su familia, inviten a esas personas que están a su alrededor, motívenlos a que vayan al encuentro, porque como él dijo, hay un antes y hay un después cuando nosotros vivimos esa experiencia del encuentro. Así de que sigan adelante y sigan invitando a más personas también. Ustedes ya saben cómo llamarles a esas personas, sean intencionales, motívenlos, aunque esa persona esté triste. Yo sé que si usted le da una llamadita y le dice, ¿sabes qué? Quiero orar por ti o quiero leerte un versículo de la Biblia, jamás esa persona le va a decir que no. Ellos van a decir, sí, por favor, lo estoy necesitando. Y se lo digo por experiencia. Yo he sido intencional en muchas ocasiones y la gente se alegra cuando nosotros hacemos eso. Medicina divina. ¿Cuál es la medicina divina? Muchos andamos buscando la medicina allá afuera. A veces buscando que nos lean las cartas, que nos hagan la oración del puro, de la no sé qué, que nos lean la mano, el pie, la espalda, lo que sea, tantas cosas que sacan, ¿no? Y la gente deja de último la medicina que verdaderamente necesitan en sus vidas para poder ser cambiados. Y usted y yo tenemos el gran privilegio de conocer cuál es esa medicina divina. La cosa es que nos estamos quedando nosotros con esa medicina y no la estamos compartiendo con todos los demás que la están necesitando. Dice en el versículo 33, pero el samaritano que iba de camino vino cerca de él. ¿De quién? Del hombre que estaba ahí golpeado. Y dice, viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Usted y yo tenemos que ser movidos a misericordia. Y él no solo lo miró, sino que dice que se le acercó, o sea, fue intencional, accionó en ese momento, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Usted y yo podemos hacer exactamente lo mismo. Y los dos elementos que este samaritano usó para auxiliar al herido fueron ¿qué? El vino y el aceite. Y nosotros sabemos lo que representa el vino, que representa la sangre de Jesús. Usted y yo ya conocemos el sacrificio de Jesús en la cruz. Dice en Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, que si nosotros le presentamos el evangelio de Jesús a las personas, le enseñamos el mensaje de la cruz, estas personas van a ser restauradas. El aceite, ¿qué representa el aceite? La unción del Espíritu Santo. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre dará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Estos fueron los dos elementos que el samaritano utilizó para auxiliar al herido. Y estos dos elementos, usted y yo los tenemos en nuestra mano porque alguien nos lo presentó y ahora es deber de cada uno de nosotros ir y presentárselos a alguien más. ¿Quién es el mejor doctor de todos? Jesús. ¿Hay otro doctor fuera de él? Jesús es el que sana todas tus dolencias externas, tus dolencias del alma. Y usted y yo podemos acercar a esas personas enfermas a Jesús, a que conozcan al mejor doctor. No nos quedemos con esa bendición solo nosotros. Hoy es momento que la compartamos.
Cuidando al nuevo creyente. El siguiente punto. El samaritano no solo fue compasivo, sino también cuidó de este hombre herido. Usted y yo, ahora es momento que empecemos a cuidar a cada uno de esos creyentes que usted está ganando para Cristo. Recuérdese que ellos son unos babies espirituales. Ellos no conocen lo que usted conoce. Ellos no han experimentado lo que usted ya experimentó. Es por eso tan importante que nosotros cuidemos a esas personas como esos bebés que necesitan una atención completamente especial. Y yo sé que cada uno de los líderes que en Iglesia Camino al Cielo son líderes dedicados a los creyentes, a las personas que están ganando. Son líderes que hacen todo con amor, con pasión y con compasión, porque eso es lo que nuestros pastores nos han enseñado. Una de las cosas que G12 creo que gana mucho auge es precisamente por eso, porque tenemos la visión de Jesús. Jesús formó a sus 12, los preparó, los envió, y eso es lo que ahora estamos haciendo aquí con cada uno de ustedes. Quizás el día de mañana cualquiera de ustedes va a estar compartiendo una clase como la que yo estoy haciendo ahora, o va a estar allá afuera evangelizando. ¿Por qué? Porque nuestro pastor está formando a sus 12. Cada uno de sus líderes está formando a sus 12. ¿Para qué? Para que cada uno cuidemos a esas personas de la mejor manera. Jesús lo puede hacer solo, pero Jesús quiere compartir la bendición de cuidar a sus hijos contigo y conmigo. Ahora, ¿quieres ser parte tú de eso? ¿Quieres ser parte tú de ganar esas almas y darles ese cuidado especial? ¿Quieres ser el asistente del mejor doctor del mundo? Está en nuestras manos poder hacerlo. Lucas 10:35b dice, y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. Este hombre no solo lo llevó a un lugar seguro, lo llevó a un mesón. ¿Qué representa el mesón para cada uno de nosotros? El mesón, ¿qué es? La célula, es la iglesia. Ese grupo donde tú te reúnes a recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es la medicina que tú necesitas y que tú vas a compartir con los que están a tu alrededor. Entonces podemos aprender tantas cosas de este samaritano que fue movido a misericordia y cuidó a esta persona, pagó para que lo cuidaran hasta asegurarse que él estuviera bien. Recuerden que todo lo que nosotros hagamos para el reino de Dios, para el ministerio, el Señor lo compensa grandemente. Así es de que yo les motivo a que todo lo que hagan, háganlo de corazón, háganlo con amor, háganlo con compasión, háganlo no como para que lo esté viendo su líder, su pastor. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos es para quién, para Dios, para agradarle a Él, para dar lo mejor de Él, de nosotros ante Él, porque lo poquito o lo mucho que demos de parte de Él vamos a tener recompensas que ni siquiera en nuestra vida nos podemos haber imaginado. Y una de esas recompensas es tener paz en nuestro corazón a pesar de. Tal vez has sufrido heridas, tal vez te han traicionado, tal vez te han hecho tantas cosas, pero tú ahora puedes tener paz, puedes tener sanidad, cosa que muchos allá afuera no la tienen. Y yo me ha tocado ver personas que tienen todo materialmente hablando, pero que no tienen es paz en su corazón, es gozo, es amor, es compasión. Y nosotros somos privilegiados porque contamos con esa gran bendición. Dice, basados en el ejemplo del buen samaritano, ¿cómo crees que podemos cuidar o ayudar al nuevo creyente? Y en 2 minutos le voy a dar la oportunidad, por favor, a 2 personas, 1 minuto cada persona máximo. Quien quiera, si puede quitar el mute, vea, por favor. Basado en el ejemplo del buen samaritano, ¿cómo crees tú que podemos cuidar o ayudar al nuevo creyente? ¿Quién quiere compartir? No tengan miedo. Un ejemplo, por favor. Bueno, le voy a pedir a alguien entonces en específico, hermano Marco. Buenas noches. Buenas noches. Algo que puedo compartir que yo pienso que a mí me ha ayudado mucho cuando se trata de cuidar a una persona o una alma es recordar de dónde yo vengo, la condición en que yo me encontraba. Eso lo lleva a uno a moverse en compasión, ¿no? Porque uno dice, si yo estaba tan mal y
aparentaba estar bien, la otra persona también posiblemente está igual o peor que yo. Entonces, cuando uno recuerda eso, uno se mueve, uno camina, uno platica, uno comparte, uno trata de que esta persona pueda ver que cuando nos acercamos a Dios no se trata de religión, sino se trata de sanidad, de amor, algo mucho más allá que uno en la religión no conocía. Entonces es lo que podría compartirles. Recordar de dónde venía yo para poderme acercar a la otra persona y tratar de entenderlo. Gracias, gracias por compartir. Ahora, alguien que quiera compartir brevemente, ¿cuál fue la experiencia que tuvo en su primer encuentro? ¿Sí de verdaderamente hay un antes o un después para tu vida después del encuentro? ¿Alguien que quiera compartirlo rapidito? No tengan pena. Usted levantó la mano otra vez, hermano Marco. ¿Sí? Está bien, puede hacerlo nuevamente. Sorry, le robé la oportunidad a alguien por ahí. No, está bien. Sí, también con lo que respecta al encuentro, el primer encuentro, porque como también compartiste, yo también fui a 3 seguidos, pero el primero fue el que sí noté que había un Dios, porque yo era una persona demasiado rencorosa, al punto que yo tenía casi yo pienso que más de 10 años que no hablaba con mis padres, con mi padre más que nada, problemas que pasaron en el pasado. Entonces yo no tenía la fuerza de voluntad para poder levantar un teléfono y hablar con él. Pero el día que fuimos al primer encuentro, Dios sanó mi corazón. Yo sentí el abrazo del Padre. Es algo que a pesar de que tuve papá, nunca lo había sentido. Y en ese instante, cuando Dios tocó mi corazón, en cuanto salimos del encuentro, lo primero que hice fue eso, agarrar ese teléfono que antes no podía y llamarle y decirle cuán importante él era para mí. Es algo que antes, créanme, ni porque alguien me pagara lo hubiera hecho, pero solamente Dios lo pudo haber hecho. Gracias, gracias por compartir. Yo sé que todos tienen un testimonio que contar respecto al encuentro. Y es por eso que hoy que estamos iniciando ya las clases para el siguiente encuentro, yo quiero motivarte a que llames a todas esas personas que conoces, que sabes que están pasando dificultades y los invites a ir a un encuentro, porque sus vidas van a ser restauradas. En el nombre de Jesús nosotros lo creemos y si Dios ha hecho algo en tu vida, también lo puede hacer en la vida de todos aquellos a los que tú invites al mesón. ¿Cuál es el mesón? La iglesia, la célula, donde quiera que nosotros estemos dando la palabra de Dios. La compasión la podemos definir como un sentimiento de piedad, de dolor ajeno, de amor por el prójimo. Y hoy, ustedes y yo, es momento que pongamos en práctica la compasión tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Les pido que ahí donde estén, oremos juntos y le pidamos al Señor que a partir de ahora nos ayude a ser compasivos, a que nos dé un corazón lleno de amor para que podamos sentir el dolor ajeno, para que podamos tener empatía por aquellos que están sufriendo. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a tus hijos en tus manos. Te pido que seas tú, Señor, llenando su corazón en este momento de tu amor, Señor. Esa compasión que tú nos diste es un gran ejemplo para que podamos levantarnos de donde estamos, Señor, y podamos ir allá afuera y compartir las buenas nuevas de salvación. Llevarles la medicina, Señor, esa medicina que es tu palabra de Dios, para que así como nuestras vidas fueron transformadas a través de tu Espíritu Santo, a través de un encuentro real y verdadero contigo, que de igual manera todos ellos puedan experimentar esto mismo, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, bendigo la vida de cada uno de ellos, los cubro con tu sangre preciosa y declaro que el poder de tu Espíritu Santo está con cada uno de ellos y con sus familias, Padre, y que ellos serán unos líderes ejemplares en nuestra iglesia y que conquistarán naciones, Señor, que sus familias serán conquistadas por ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias.